¿Es pecado tatuarse? Vamos a leer unos textos bíblicos que nos van a dar a entender qué es lo que pasa en nuestro cuerpo. Normalmente la mayoría de personas que no conocen de Dios tienden a tener este tipo de aspectos llamativos en su cuerpo, en su piel y lo que son los tatuajes. Hoy en día existen muchas personas que son cristianas que tienen tatuajes, pero que estos tatuajes fueron hechos cuando aún no tenían temor de Dios, cuando aún no conocían el significado y lo que Dios prohíbe para nosotros los cristianos. A mi parecer, hay muchas cosas que no son buenas delante de Dios. Por ejemplo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que habita en nosotros es un espíritu tan sensible, tan perfecto, que no debe de ser dañado el lugar o el templo donde Él estará. Y este tema es muy debatido entre todos los cristianos. La Biblia no contiene un mandato explícito dirigido a los cristianos del Nuevo Testamento que diga no te tatúes, pero hay un pasaje del Antiguo Testamento que suele citarse y varios principios que vale la pena considerar. El pasaje citado es Levítico 19:28: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. ¿Sí? Hay una versión que dice la Reina Valera, versículo 28: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Esto es muy claro y muy explícito y no hay nada más que decir ni nada más que agregar. El simple hecho de que en la Biblia esté para nosotros los cristianos, los creyentes, es algo muy importante que debemos de tener en cuenta, el no imprimir, y eso es algo que se hace. ¿Por qué? Porque se está imprimiendo en la piel un dibujo, una foto de algo, alguna fecha, números, cualquier tipo de letra que dé un significado. Y es algo de lo que nosotros como hijos de Dios no debemos de hacer. ¿Qué significa este mandato? En el contexto de Levítico, Dios estaba dando leyes al pueblo de Israel para distinguirlo de las naciones vecinas. Algunos pueblos paganos se hacían cortes y marcas en la piel como parte de rituales relacionados con los muertos o con la adoración a sus dioses. Muchos estudiosos entienden que este mandato estaba dirigido específicamente a esas prácticas paganas y no necesariamente a todos los tatuajes en cualquier época, sino específicamente Dios quería guardar a su pueblo. Y eso es algo que venimos haciendo nosotros como personas: cuidarnos, protegernos de lo que el mundo nos ofrece, que a simple vista se ve bonito, se ve hermoso, se ve atractivo, no tiene nada de malo, pero tiene un trasfondo muy poderoso. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios habita en nosotros. Este cuerpo, este templo que le pertenece a Dios, en él habita la presencia de Dios y debemos de cuidar ese templo, debemos de proteger ese templo. Entonces, es algo que no podemos hacer. El Nuevo Testamento no prohíbe los tatuajes, sin embargo, enseña principios que ayudan al creyente a tomar decisiones. Nuestro cuerpo pertenece a Dios. 1 Corintios 6:19-20: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Entonces, si nosotros sabemos perfectamente que esto es malo, que esto perjudica nuestro crecimiento espiritual con Dios, que dañamos el templo donde habita el Espíritu Santo, entonces estamos cometiendo pecado, estamos cometiendo una falta. La pregunta es sencilla: ¿lo que quiero hacer honra a Dios? ¿El tatuarme honra a Dios? ¿El hacerme tatuajes honra a Dios? ¿El hacerme tatuajes le agradará a Dios? Eso es algo de lo que nosotros debemos de analizar. Todo debe hacerse para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Antes de tatuarte, podrías preguntarte esto: ¿mi motivación glorifica a Dios? ¿Lo hago por presión social o por convicción? Este tatuaje refleja valores que honren a Cristo. Entonces, sabemos perfectamente que el tatuarse no le agrada a Dios, y la mayoría de personas que se han tatuado, los padres siempre han estado en contra de este tipo de acciones en el hombre, y la mayoría de padres aborrecen esto. Sí, y nos educaron muchas veces con principios muy buenos, con principios muy justos que definitivamente a Dios le agradan. No todo lo permitido es conveniente. 1 Corintios 10:23: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces debemos de analizarlo como hijos de Dios, como personas creyentes, que esto definitivamente entorpece nuestro crecimiento espiritual. Dañamos el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, que lo debemos de entregar en santidad, en completa santidad ante Dios. Aunque algo no es
esté prohibido explícitamente, sigue siendo sabio preguntarse si es beneficioso y edificante. Diferentes posturas entre los cristianos. Hay creyentes que consideran que Levítico 19:28 sigue siendo un principio válido para no tatuarse, y eso es cierto. Otros creen que ese mandato estaba ligado al antiguo pacto y a prácticas paganas específicas, y que el Nuevo Testamento no establece una prohibición general sobre los tatuajes. Ambas posturas buscan fundamentarse en la Biblia, por lo que es importante tratar el tema con respeto y evitar juzgar la fe de otra persona únicamente por llevar o no un tatuaje. Y esto es algo que debemos de hacer. Debemos de respetar la decisión, la opinión de cada una de las personas que existen en este mundo, sean cristianas o no sean cristianas. Nosotros debemos de respetar, porque no vamos a llegar con ofensa. Vamos a respetar la decisión que se ha tomado la otra persona. La Biblia sí prohíbe las prácticas idolátricas y los rituales paganos asociados a marcas en el cuerpo en el contexto de Levítico. En el Nuevo Testamento el énfasis está en vivir para la gloria de Dios, cuidar del cuerpo como templo del Espíritu Santo y actuar con una conciencia limpia delante de Él. Y eso es algo que nosotros debemos de sentirnos, que nuestra conciencia esté limpia. Si un cristiano está considerando hacerse un tatuaje, es prudente orar, estudiar las escrituras, examinar sus motivaciones y buscar consejo de creyentes maduros antes de tomar una decisión. Levítico 19:28 fue el que leímos, 1 Corintios 6:19 al 20, 1 Corintios 10:23, 1 Corintios 10:31, Romanos 14:22-23. Romanos 14:22 al 23. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo prueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces debemos de analizar esto, porque si lo que estamos haciendo sabemos perfectamente que no está bueno, no está bien para con nuestros padres, para con nuestra familia, menos va a estar bien para con Dios. Entonces debemos de cuidar este templo que es morada del Espíritu Santo y que Dios quiere que se cuide siempre.